Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y con mi compañera Yuridia Contreras desde la cabina estaremos en la conducción de este espacio radiofónico por internet. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a la antropóloga social Ruth Arboleda Castro para platicar sobre Venustiano Carranza, Pastor Rué Méndez y la cuestión agraria. Bienvenida a estos micrófonos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de comenzar la entrevista, leeré una breve semblanza de Ruth Arboleda, quien es licenciada en Antropología Social y doctorante en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos desde 1980. Estudios históricos aquí del INA, hay que aclarar. Una de sus líneas de investigación más importantes ha sido la cuestión agraria en la Revolución y la post-revolución en México, y ha publicado sobre este tema trabajos muy destacados, entre los cuales vamos a mencionar: De pueblos, identidades y marcos jurídicos a Nenecuilco revisitado, que forma parte del libro Estudios sobre el zapatismo, coordinado por Laura Espejel. El ejido cardenista en la laguna, justicia social integral. El nacimiento del ejido moderno, la ley de ejidos de 1920. La crisis del ejido en la comarca lagunera, 3 casos. De agrarismo y agrarismos, texto que forma parte del libro México, 200 años, la patria en construcción, y la introducción a los libros Benjamín Argumedo, El león de la laguna, de Roberto Martínez García, y también menciono aquí a Nenecuilco, el origen del caudillo. Ruth Arboleda Castro realizó el guión histórico y el cedulario para el Museo del Agrarismo Mexicano en Matamoros, Tamaulipas. Además, realizó el proyecto de investigación El concepto de pueblo y su relación con la legislación agraria, los casos de Morelos y la comarca lagunera, y en la actualidad encabeza el proyecto de investigación Procesos de poblamiento campesino en el noreste mexicano en 2 regiones de reforma agraria, primera mitad del siglo XX. Bien, pues bienvenida de nuevo, maestra Ruth Arboleda. Muchas gracias. Y vamos, el personaje que nos ocupa es Pastor Rué Méndez, pero lo queremos ubicar dentro del contexto de la presidencia de Carranza, especialmente por toda la cuestión legislativa en la que él participó. Y para ubicar a los oyentes en este contexto, vamos a pedirte que nos hagas algunos comentarios sobre quién era Carranza, qué papel jugó en el proceso revolucionario y con qué tipo de jefes construyó su causa. Bueno, sobre lo primero, quién era. Todos los que nos dedicamos a la revolución tenemos muchas simpatías y antipatías porque los procesos fueron muy intensos y uno se involucra mucho con sus personajes. Para mí, Venustiano Carranza no es precisamente uno de los más atrayentes o simpáticos. Sin embargo, hay que reconocer que es un personaje de una importancia de primera línea, ¿no? Es de una importancia de primera línea porque finalmente fue su facción la que gana. Le llamaron lucha de facciones. No estaría yo tan de acuerdo en llamarles facciones, son todos movimientos muy amplios con perspectivas propias, y el que construye a partir de la Constitución y del nuevo poder constitucional bases importantes para el proceso posrevolucionario. Sus jefes, pues yo les recomendaría que leyeran mejor a Pedro Salmerón, pero hay algunos muy importantes, y quizá una de las características más interesantes de Venustiano Carranza es haberse rodeado de gente que fue muy importante, sobre todo en la hechura de la Constitución y en algunos procesos regionales. Y gente que, a pesar de ser algunos con orígenes anarquistas, por ejemplo Francisco Múgica, ¿no? Francisco J. Múgica, que es de un papel muy importante, le tuvieron mucho respeto y mucha lealtad. ¿Cómo construyó él este aglutinamiento de jefes tan importantes con tanta lealtad hacia él, siendo personalidades
Carranza no era precisamente un radical, ¿no? Y sin embargo pudo agrupar a su alrededor gente con estas características y en algún momento dado, en algunos momentos enfrentarse con ellos, pero en otros respetar sus acciones, y es un tema muy interesante este. Muy bien. ¿No? Sí. La cuestión agraria, ¿cómo estaba en ese momento? Estamos hablando después de la caída de Madero, bueno, el asesinato, de Madero, por supuesto. Y en el momento en que Carranza, digamos, entra en acción, ¿cómo estaba la cuestión agraria en ese momento? Mira, la cuestión agraria está latente en todas las fuerzas. Ya se había publicado el Plan de Ayala, por supuesto, que es el que legitima la ruptura de Zapata con Madero, ¿no? Ya se había publicado la Ley Agraria de Alberto Carrera Torres en Tamaulipas, y falta mucho por estudiar a nivel regional y estatal, pero uno entre los que publicaron alguna ley agraria posterior al alzamiento del Plan de Guadalupe es Pastor Rue en Durango, que era entonces gobernador provisional por el estado de Durango bajo el Plan de Guadalupe, ¿no? Había una discusión grande. De hecho, la producción, si uno revisa la serie de folletos de Silva Herzog, La cuestión de la tierra, se da cuenta que hay una producción muy intensa. La gente está discutiendo mucho, ¿no? Por ejemplo, este señor Atenor Salas, que se le pasaba tratando de convencer a Zapata de su proyecto. En fin, hay mucha producción. O sea, la cuestión agraria es un gran tema. No es el tema fundamental para el carrancismo, no lo es, pero sí para mucha de la gente que militó dentro del carrancismo, ¿no? Por eso es muy famoso el episodio de los borregos, del reparto de los borregos en Tamaulipas. ¿Un latifundio? Los títulos dicen Hacienda de los Borregos. Yo te tengo que confesar que ahora que estoy estudiando esto, los procesos de poblamiento, no he encontrado la Hacienda de los Borregos en los censos. Debe ser el rancho de alguna hacienda mayor. En alguna reseña se sabe que Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio, tenía una gran hacienda San Vicente hacia 1907. Y se dice que Los Borregos es de Félix Díaz, entonces debe ser un rancho o una división de una hacienda mayor, ¿no? Pero bueno, el asunto es que el ejército del noreste, encabezado por Lucio Blanco, va hacia la toma de Matamoros y va Mújica ahí. En el camino van viendo la situación. Uno de los más grandes latifundios de la zona no es el de Félix Díaz, sino otro de Íñigo Noriega, que era compadre de Díaz. Mucha gente dice que era su prestanombres. Yo creo que no le prestaba mucho porque tenía demasiado él solito. Íñigo Noriega tiene un latifundio enorme que se llama La Sauteña. Las tierras de La Sauteña abarcan desde el municipio de Matamoros hasta el de Reynosa. Entonces ya te podrás imaginar el tamaño, ¿no? Y Mújica dejó dicho en sus memorias que iban sobre La Sauteña. Y un poco a manera de preparación y también para darle una lección a Félix Díaz, precisamente, pues se hace este reparto de los borregos, que es un reparto pequeño. Son 11 beneficiarios, ¿no? Que además pierden la tierra muy pronto, pero se hace con bombo y platillo, lo cubre la prensa internacional. De hecho, muchas de las imágenes que tenemos se deben a un fotógrafo de los Estados Unidos, Robert Runyon. Se canta la Marsellesa, en fin, todo está. Y Carranza se inconforma con esta acción aventurada de Lucio Blanco, pero sobre todo de Mújica, ¿no? Es Mújica el que está. Incluso había creado una comisión agraria, había mandado traer gente del centro de México para que lo auxiliara, y los retira de ahí y ya no pasa nada, ¿no? Ahí hay un enfrentamiento muy fuerte. Pero esto es un indicio de lo que importaba el problema, ¿no? Esta gente era un poco impaciente, bastante impaciente en algunas cosas. E incluso el propio Mújica dice que sí causó un poco de desilusión que el Plan de Guadalupe, que él reseña y reseñan varios más, no contuviera cláusulas sociales. Para Carranza estaba muy claro que primero era una cosa y después otra. Y
finalmente ya posteriormente tiene que incluir, de hecho muy poco tiempo después en el discurso de Hermosillo, que no me acuerdo ahorita, es en el mismo 13, no recuerdo ahorita el mes, ya postula la necesidad de reformas sociales. Es decir, él no, pero su gente sí estaba trabajando en esto y le fueron fieles, ¿no? ¿Se puede interpretar esto como que Carranza era contrario a la posibilidad del reparto agrario? No tanto contrario, sino que lo tenía pensado de manera muy acotada, ¿no? Y esa es quizá una de las explicaciones para lo que va a venir después que la ley del 6 de enero. Y un poco pensando en que dependiera del poder del Estado, ¿no? Finalmente no era tanto que fuera contrario, creo que él reconocía la necesidad, pero también tenía mucho respeto por la propiedad privada, que es una de las cuestiones que vamos a ver si da tiempo después, ¿no? En relación a las legislaciones que se hacen bajo su mando, ¿no? Bien, Ruth Arboleda, hablemos sobre Pastor Rué Méndez. ¿Quién era? ¿Cómo se integró al carrancismo? ¿Estuvo antes en el maderismo? En fin, tú tienes la palabra. Gracias. Fíjate que era un personaje, hablé de esto hace poco en el Museo Casa Carranza. Es un personaje que yo no había ubicado mucho. O sea, sí sabía quién era, que había hecho un proyecto de ley, en fin. Pero no lo había yo dado mucha importancia en el estudio de estas cuestiones. Sin embargo, ahora que estoy trabajando esto del poblamiento campesino, me brincó su papel como geógrafo, ¿no? Y de repente me empecé a dar cuenta que es un actor de primera línea dentro del carrancismo y que sin embargo no se habla mucho de él, no se sabe mucho de él, y me decidí empezar a trabajar sobre él. Bueno, hay muy poco escrito sobre él, hay muy pocas biografías, hay una biografía y otra que es una repetición de la anterior, que por cierto tuvo a bien publicar por el INA mi maestro ya fallecido, Gastón García Cantú, de una persona que no era del INA, Salvador Cruz, pero a don Gastón le interesó mucho el tema, por alguna razón fue. Creo que tenía muy claro que este tipo de personajes era importante destacarlos. Por cierto que se agotó esa edición, debían reeditarla. Y se deshoja. Entonces, lo que sabemos de Pastor Rué, él es de Puebla. De Tehuacán. De Tehuacán, Puebla. Es descendiente de un francés que llegó por ahí a mediados del siglo XIX, y sale a estudiar ingeniería a la Ciudad de México, y de ahí se le comisiona a Durango a levantar la Carta Geográfica del Estado de Durango. De hecho, él es topógrafo, ¿no? Es ingeniero, pues esos ingenieros hacían de todo, ¿no? Sí, realmente no sé la especialidad exacta de Pastor Rué, pero van a levantar la Carta Geográfica del Estado y por alguna razón se queda en Durango. Sin ser duranguense. Y ahí transcurre buena parte de su trabajo profesional y político, y obviamente él conoce muy bien Durango, lo llega a conocer bastante bien porque se anduvo metiendo por todos lados, cosa que yo de todas estas personas hasta antes de los años 40 admiro mucho, porque quizá mucha gente no se imagina este país sin carreteras, sin ferrocarriles. En la actualidad, claro. En la actualidad, eso de andar metiéndose a cualquier rincón de un estado tan agreste como Durango es realmente una proeza, como la fue la de los etnólogos de los años 30, ¿no? Y también mencionaban en la Carta Geográfica de Durango a un Carlos Patoni. Ajá. Es un personaje al que yo no he podido seguir, pero parece que es de mucha importancia como ingeniero durante el Porfiriato, ¿no? Él era el jefe del proyecto. Sí. Y digamos, Durango, ¿qué tan poblado estaba o qué tantas riquezas tenía? Mira, Durango no es tan despoblado como los estados norteños del noreste, pero tampoco es tan poblado como los estados del centro. De hecho, del trópico para arriba sí tenemos una mucho menor densidad de población. Además, es un estado muy desigual.
tiene la ventaja de que por ahí corrió la Ruta de la Plata y el Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Y ahí se quedó. Si vas ahorita a Durango, está como en los años 30, ¿no? Pero sí, tiene mucha riqueza mineral, pero es una región, es un estado muy diverso en cuanto a regiones, ¿no? ¿Qué importancia tiene en la construcción de las ideas de Pastor Rué en torno a la cuestión agraria? Su trabajo previo como ingeniero y sus recorridos, estos que mencionas, minuciosos por todo el territorio del estado de Durango. Aunque él no lo deja dicho, yo creo que mucho. Y una de las cosas que él enfatiza, Durango fue una de las regiones donde quedan los latifundios más grandes. Ay Dios, se me fue hay la hacienda de Santa Catalina es muy, muy grande. Perdón, pero se me fue la referencia. Que siempre cuando se habla de latifundios, todo el mundo piensa en Chihuahua y los terrazas y todo. Sí, pero en Durango no se menciona. Hay uno que fue una especie fueron mayorazgos y se juntó el de Aguayo con de Durango. Y por vía de alianzas matrimoniales. Se me acaba de ir el nombre porque hasta tenían títulos nobiliarios y todo esto. Y los conservan, ¿no? Y a Rué le queda muy claramente visto y dice en uno de sus trabajos, dice, es que estos no son ni latifundios, estos exceden cualquier clasificación de tenencia de la tierra. Y sí tenía razón, ¿no? Sí se piensa en Chihuahua, pero llegó un momento en que fue muy, muy grande, cuando se juntan los Sánchez Navarro los Sánchez Navarro compran el marquesado de Aguayo, se hace muy grande, pero también estos estaban en Durango por vía de alianzas matrimoniales. Hay un trabajo muy bueno sobre esto, pero era de Coahuila hasta Durango. O sea, había muy grandes extensiones de tierras, en muchos casos en terrenos áridos, ¿no? ¿Y no existía ningún antecedente de legislación o de control? ¿O quién puede tener más de 5,000, 10,000 hectáreas? No, en absoluto. ¿No? En aquellos años no, para nada. A uno le impacta mucho, por ejemplo, ver en una publicación en Tamaulipas unos anuncios en inglés puestos ahí en la revista, que dice, nos especializamos en grandes porciones de tierra del lado mexicano, ¿no? En compraventa grande. Era normal. O sea, desde la legislación agraria ahora ya no nos parece normal, nos parece incluso ilegítimo. Pero en aquellos años, ¿no? Pero también Estados Unidos estaba, ahora sí que más arriba en el mapa, que México era mucho más grande. Sí. Bien, Pastor Rué fue gobernador. Ajá. ¿En qué circunstancias se da su gubernatura en Durango en 1913-14? Justo después del Plan de Guadalupe. Después. Sí, justo después del Plan de Guadalupe. Él es uno de los gobernadores, digamos, que tienen relación con el Plan de Guadalupe, ¿no? ¿Y cuáles son las características y la importancia de la ley agraria que él propone para este estado? Bueno, la importancia es, en términos prácticos, se aplicó muy poco porque además él duró poco tiempo ahí, después se fue ya al gabinete Carranza en Veracruz, así que dura un año y cachito, ¿no? Las características son muy interesantes porque es una ley que prefigura algunas de las disposiciones posteriores y le preocupan mucho los pueblos, le preocupan que sí hay algunos en Durango, hacia el noreste hay menos, ¿no? Pero tampoco son la norma. Y le preocupa el fraccionamiento de tierras. Lo que es muy claro en esta legislación de Pastor Rué es la idea de la compra de las tierras. O sea, él no está, salvo que los ejidos hayan sido despojados en contravención a las leyes, tal como lo estableció después la ley del 6 de enero, en que sí se restituyen sin pago y sin indemnización. En general, todo su plan agrario viene a ser sobre la base de indemnización y de compra. O sea, él quería crear pequeños propietarios. Y de hecho, tiene también la idea, él se da cuenta que casi no hay pueblos, ¿no? Y entonces crea
establece la necesidad de crear pueblos libres, les llama, pueblos libres de agricultores, y él establece uno. Ay, qué interesante. Sí, establece uno en Villa Madero, en lo que era Estación Gabriel, un 20 de noviembre, Villa Madero, y da una serie de disposiciones, toma terrenos de una hacienda para el fundo legal y terrenos de otra hacienda para los lotes de cultivo, y después se dan noticias en la prensa de que hay mucho interés por comprar los lotes, por lo menos los del fundo legal. Esto no lo he encontrado yo en otros autores, esta idea muy clara de poblar con núcleos de población que tengan reconocimiento jurídico, que tengan libertad de autoridad, digamos, ¿no? Que tengan un reconocimiento civil. Y él deja muy claramente establecido, y eso es lo que más me ha llamado la atención de su obra, el problema que representa que los núcleos de población alrededor de las grandes haciendas no tengan ninguna protección legal, sino que simplemente están ahí, están amontonados. No son ranchos, bueno, se les llama ranchos, pero no son pueblos, congregaciones, todo esto que enumera la ley, sino que están nada más ahí dependiendo totalmente de las haciendas o aislados en los cerros o en los desiertos, ¿no? Y él lo vio con claridad, y eso me parece muy relevante porque casi nadie lo hace, ¿no? Todo el mundo se va con los pueblos que han sido despojados por las haciendas, pero es una característica fundamental del centro sur, porque no hay puebla de indios en el norte en la cantidad en la que acá se legitimaron los que había. Al norte se llevaron y fueron pocos comparado con el territorio, ¿no? Para los que no sabemos de estos temas, ¿qué es un fundo legal? El fundo legal es la tierra que tiene el núcleo de población asignada. Es digamos, donde se establecen los lotes urbanos y algunos terrenos de uso común, etcétera. Ese idealmente es un cuadrado, ¿no? Donde está el centro, ¿no? Se hacen los lotes, se establece la dimensión de los lotes urbanos, ¿no? Pero ese es inalienable, o sea, un poblado que tenga reconocimiento jurídico y fundo legal no puede ser privado de estos terrenos. Ya. Me llama la atención, ahorita me acordé, es una referencia, que Puebla se llama Puebla porque es una Puebla de gente, o sea, sí, Puebla. Se usa mucho el término, esa es una idea que viene de los españoles, y sí es una Puebla, pero además una Puebla española. O sea, según mi amigo Paco González Hermosillo, que ha trabajado el Códice Cholula, y bueno, otros autores, por supuesto, pero no es mi especialidad, se ponen terrenos del señorío de Cholula, exclusivamente para españoles. O sea, le ceden, el señorío de Cholula le cede, espero que se vean las comillas en el micrófono, le cede los terrenos a los españoles para hacer una Puebla española, ¿no? Bien, volviendo a la ley del 6 de enero, esta ley agraria es de 1915, pero él era entonces secretario de Industria y Comercio con Carranza. No, de Fomento. Ah, de Fomento. De Fomento. Sí. Fomento e Industrialización, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una secretaría de la que dependía casi todo. Bueno, más o menos la historia, quizá los que tuvieron una buena primaria la recuerden, o secundaria. Se derrota Huerta, se entra a la capital, empiezan los problemas sobre todo de Carranza con Villa, ¿no? De hecho, Rué renuncia a su diputación cuando el golpe de estado de Huerta, ¿no? Eso lo vi en alguna biografía de Pastor. No me acuerdo. Pero bueno, no me acuerdo, ya, eso fue antes. Que es gobernador y luego es secretario. Y sí, entonces él se va, cuando Carranza rompe con la convención y se va a Veracruz, Rué lo acompaña a Veracruz, lo nombra primero encargado del despacho y después ya secretario de Fomento, que es una muy importante. Él, casi todo lo que sabemos de él fue escrito por él, porque no lo pelaban, o sea, es un personaje al que nadie le puso demasiada atención. Y a él le proponen
la cartera en la Convención de Aguascalientes, y él simplemente dice que la desprecia, no dice por qué. Es obvio por su lealtad hacia Venustiano Carranza, a quien le tiene mucha estimación, y que, como podremos ver después, tenían mucha empatía en muchas nociones sobre cómo resolver la cuestión agraria, partiendo del respeto a la propiedad privada. Entonces él se va, y de su secretaría depende también la atención al trabajo. Y esto va a ser importante después para la Constitución, porque son su materia de trabajo, digamos, los artículos 27 y 123, precisamente, ¿no? En materia del trabajo. Él tiene que empezar a lidiar con los problemas obreros en Orizaba, en fin, durante la estancia de Carranza en Veracruz. Trabaja con Luis Cabrera, que digamos es más famoso. Sí, ya un compañero que recién ingresó al INA me dijo, ahora en 15 vamos a tener a Cabrera por todos lados. Sí es más famoso Cabrera, pero Cabrera estaba al cargo de Hacienda, me parece, ¿no? No hay mucha evidencia de que trabajen juntos, incluso cuando reseña su obra bajo la Secretaría de Fomento, él dice, bueno, y se promulgó la ley agraria, que hay que decirlo, no la hice yo, sino la hizo Luis Cabrera, pero no dice que hayan colaborado porque unas semanas antes él había propuesto una iniciativa de ley a Carranza, que no fue la que se firmó. Que es muy... hay que rascarle mucho, porque la ley que propone Rue, su ley agraria de Durango es chiquititita, ¿no? Este proyecto de ley que le presenta Carranza en diciembre de 14, que lo firma junto con José Inés Novelo, que realmente no sé qué estaba haciendo Inés Novelo en esa propuesta, es más conocido como poeta, yucateco él. Sí estaba en el gabinete de Carranza, pero realmente su relación con las preocupaciones agrarias no la he podido seguir. Es una ley bastante extensa y muy totalizador. Es un proyecto de ley muy totalizador. Habla desde la restitución de ejidos a los pueblos, la creación de colonias, la creación de pueblos libres. En fin, abarca casi todas las posibilidades de problema agrario que se pueden registrar en distintas regiones del país. Obviamente con el problema de previa indemnización a los propietarios, con la posesión privada en la mayoría de los casos de las tierras asignadas. Establece también la creación de colonias agrícolas, colonización de las regiones despobladas y la cesión de tierra a los soldados de la Revolución, dice, pero se refiere exclusivamente a los constitucionalistas. Las otras facciones no las consideran como merecedoras de nada en ese momento. Entonces, pero se promulga la de Cabrera. Que se refiere fundamentalmente a restitución y dotación de tierras a los pueblos. No habla de otras cuestiones de las que se puede encontrar problema agrario en otras regiones del país, ¿no? Entonces esa es la pregunta a explorar. ¿Por qué promulgan esta y no otra, que era mucho más comprensiva y mucho más acorde con las propias ideas de Carranza, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis que puse en mi trabajo sobre el ejido moderno, creo que ahorita tuvo la prueba del ácido, porque sí, es que es una respuesta sobre todo a la rebeldía zapatista, según yo, ¿no? O sea, esta ley es una respuesta para atajar al zapatismo y no para atacar el problema agrario general, sino el problema de ese punto en particular, ¿no? De la coyuntura del momento. Muy bien. Le recordamos que estamos aquí en Radio INA, transmitiendo a través de www.radioina.blogspot.com, que tenemos como invitada a la maestra Ruth Arboleida, y que estamos hablando de Pastor Rue y la cuestión agraria en la época de Venustiano Carranza. Continuamos con... ¿Cuándo se hace la Comisión Nacional Agraria? ¿En ese momento o es después? Se crea
es parte, está considerada en la ley del 6 de enero de 15, que en ese momento era decreto. Pero se puede echar a andar hasta que Carranza empieza a avanzar de regreso hacia el centro. De hecho, se crea en Querétaro y arranca sus sesiones el 1 de enero de 16 en Querétaro. Uh-huh. Pero es un organismo previsto por la ley del 6 de enero y de hecho el mecanismo y el procedimiento agrario que establece es el que continuó, se estableció y así quedó casi por siempre. ¿Y si funciona esa Comisión Nacional Agraria? ¿Por cuánto tiempo funcionó? ¿Qué papel tuvo? Sí funcionó, fue muy importante. Y la encabezaba el secretario de Fomento, que era Pastor Rue. Que era precisamente Pastor Rue. Sí empieza a funcionar y empieza a trabajar sobre todo en los territorios que iba ganando el carrancismo. Y están las actas en el AGN, yo las consulté, las pude ver. Desgraciadamente ya para el 17-18 dejan de documentar las discusiones y establecen solo los acuerdos, lo cual empobrece mucho la información que pueden obtener de ellas. Pero sí se establece la comisión, un integrante importante de esta comisión va a ser Andrés Molina Enríquez, ¿no? Por invitación de Pastor Rue. Y empiezan a recibir de los territorios en los que el carrancismo tiene autoridad, empiezan a recibir las solicitudes de tierras. De hecho, es muy curioso, pero el primer ejido dotado por la Comisión Nacional Agraria es Iztapalapa. Sí. Qué curioso. Es el primer ejido. ¿Se puede decir que con esta ley del 6 de enero de 1915 se da un golpe de timón en la política de Venustiano Carranza? No. No tanto. No, yo creo que no. De hecho, está precedido por las adiciones al Plan de Guadalupe. Uh-huh. Que, bueno, se dice, es que lo presionaron a Carranza. Pues sí, lo presionaron y él lo dice. Las adiciones del Plan de Guadalupe dice, respondiendo a las inquietudes de los diferentes gentes, jefes, etcétera, etcétera, pues vamos a legislar sobre esto y vamos a legislar sobre aquello y vamos a legislar sobre... Y ya establece todo un programa de reformas sociales. O sea, no hay ningún misterio. Carranza mismo dice que lo hace atendiendo a las inquietudes de sus jefes, ¿no? Uh-huh. Porque sí, ya le empezaban a decir, oye, pues ya, ¿no? Ya es hora. Y sí responde a esto, y la ley del 6 de enero es parte de este paquete de reformas sociales, ¿no? Y estamos hablando de que ellos están gobernando desde Veracruz. Desde Veracruz. Y después Querétaro, ¿mencionaste? Sí, ya. Ajá. No recuerdo cuándo entra Carranza a la Ciudad de México, creo que fue el mismo 16. No me acuerdo. Ahí se me fue. ¿Piensas, Ruth Arboleida? Se me fue la historia general de la revolución. No importa. ¿Crees qué impacto tuvo la promulgación de la ley del 6 de enero en la adhesión a la causa carrancista de más partidarios? Fue muy importante. Por ejemplo, contribuyó mucho a la separación de la gente de Arenas en Tlaxcala, que deja el zapatismo y se une al carrancismo. De hecho, hay una actividad agraria muy intensa en Puebla y en Tlaxcala. Aunque ya para el 19, la Comisión Nacional Agraria, declara que no están de acuerdo a la ley y no les ratifica la dotación a las colonias agrícolas militares creadas por Domingo Arenas. Ya, pero en 19, o sea, ya los habían escindido, ya los habían separado, ¿no? No, sí fue muy importante porque le permite con qué avanzar, ¿no? El caso más conocido es el de Arenas, ¿no? Pero sí la actividad que se empieza a registrar agraria en Puebla y en Tlaxcala, por ejemplo, que son el corredor de regreso, es muy intensa, ¿no? Mencionaste la participación importante de Pastor Rue en la elaboración de los artículos 27 y 123 de la Constitución. Sí. ¿Cómo es que se integra Pastor Rue al Congreso Constituyente? Porque él era secretario. Sí, y siguió siendo secretario. Sí. Y era diputado al mismo tiempo. Y era diputado al mismo tiempo, sí. Ya. De hecho, no dice nada, no sabemos. Yo invito a alguien en el público interesado que se ponga a estudiar más estas cosas. Él dice que pues sus vecinos de Tehuacán simpatizaron con él y lo postularon
al constituyente. Así se acordaron de que era poblano. Sí, se acordaron que era poblano y lo postularon, y llega el constituyente representando al distrito de Tehuacán. Quién sabe cómo estuvo, igual los carrancistas llegaron y le dijeron, saben que aquí está este señor, que no lo postulan, en fin, no sabemos, ¿no? Y ese es muy interesante porque en un libro que él publica ya en los 40, que se llama Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, él hace una reseña, a mi gusto, muy mesurada y muy objetiva de todo este proceso, porque había otros 2 libros circulando desde fines de los años 30. Uno de Félix Pallavicini, que fue muy cercano, muy cercano a Carranza, que desestimaba la participación de otras corrientes dentro del constituyente, y que era respuesta a otro que había publicado un ferviente obregonista, que era Juan de Dios Bojorquez, por seudónimo Ged Bojorquez, así firmaba, no sé, Ged Borges, que le atribuía todo el mérito a la fracción obregonista, ¿no? Es más, configuraba ahí una fracción obregonista. Entonces a Pastor Rué lo invitan era miembro de muchas comisiones científicas de la Antonio Alzate, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Era un tipo que tiene casi todos sus escritos están publicados por algunas de estas sociedades. Lo invitan a presentar un trabajo sobre esto y se da cuenta que puede crecer como libro y lo publica en 46. Y él intenta, y lo dice claramente, ponerse en el medio entre estos 2 otros trabajos que se estaban discutiendo mucho. Y realmente lo hace con mucha objetividad, con mucha mesura. Es un libro muy, muy interesante. Y él establece claramente su papel. Dice, bueno, yo como diputado pues tenía que representar al pueblo, pero como secretario tenía que darle cuentas a Carranza. Entonces puede transitar bastante bien. Debe haber sido muy difícil, ¿no? Entre esto. Pero en las entrevistas de historia oral que hay con antiguos constituyentes en el fondo de historia oral que tenemos ahí en la Biblioteca de Estudios Históricos, muchas de estas entrevistas hechas por Eugenia Meyer, sí la gente destaca que sí a Carranza no le gustó el resultado del constituyente, pero lo había convocado bajo ciertas reglas y las respeta. Entonces le dicen, bueno, ¿y le gustó o no el resultado? Dice, pues la firmó y la promulgó, o sea, ¿no? Pero Carranza no tenía ninguna propuesta. Sí, por su parte. tenía propuesta, y de hecho se presentaron estas propuestas al constituyente. Están puestas en el libro en estos artículos están puestas en el libro de Pastor Rué, y va viendo cómo se va. Primero narra, porque se discutió primero el artículo 123, y después el artículo 27, pero sí dice que Carranza consideraba que simplemente establecer la facultad del Estado de indemnizar por utilidad pública era suficiente para adquirir las tierras que se necesitaran para resolver el problema agrario, y tenía muy pocos cambios con la Constitución del 57. Y una cosa que destaca Pastor Rué en su trabajo, desde su labor en Durango, es que sabíamos que con la Constitución vigente, todo esto que estábamos haciendo era inconstitucional. Entonces había que reformar la Constitución. Pero las propuestas son muy limitadas. También en el terreno de que esta es una faceta de Carranza que sí hay que hacer relevante. Su postura frente a los recursos naturales, en particular el petróleo, fue muy flexible y muy avanzada. Ahí sí puso una cortapisa muy clara, ¿no? Como la puso también. Cada vez que le hago así se mueve, ¿verdad? No. Como dato curioso, ahorita que mencionas esto, él, dentro de sus méritos, fundó el Museo de Historia Natural del Chopo. Eso también lo... No, el Museo de Historia Natural
Sí se inaugura durante Durante su la revolución, sí. Y no fue durante su gestión precisamente, no. Fue en 17. Ayer estábamos discutiendo eso. Pero las te metí en colecciones, problemas. sí, pero no fue tan tarde. Ajá. No fue tan tarde. La gente de este proyecto con el que trabajo, INA Tiempo y Nación, ya están por publicar el libro sobre el organigrama del Museo Nacional. Antier estábamos hablando de esto. Se quitan las colecciones de historia natural desde el 7-8 por una disposición, y el Museo Nacional de Arqueología, Etnología y Historia, el de Moneda, antes tenía todo, tenía todo. Se le quitan esas colecciones, se embodegan, y hasta después, con este edificio que había sido Pabellón de México en alguna feria internacional, que no me acuerdo cuál es, se pone, pero no fue tan tarde. No fue tan tarde. Y ya bajo la rectoría de la UNAM, si no me equivoco, ¿no? ¿Quiénes más participaron en la elaboración, ahorita que estás mencionando que acabas de leer este libro de Rue, en la elaboración de los artículos 27 y 123? Incluso hay gente que afirma que esta fue la mejor legislatura que ha tenido el país en toda su historia. Creo que era la número 26. No, el constituyente es una cosa y la 26 es la que sigue del constituyente. Es la que sigue del constituyente. Dejé mi libro allá. Cuando se dan cuenta que el artículo que presentaba Carranza no satisfacía para nada, se crea una comisión extra Congreso y la encabeza Pastor Rue. Llama a Molina Enríquez, llama a otros personajes que están muy involucrados, pero que no son todos diputados, y se dan sus vueltas por ahí, Mújica y otros, están muy atentos. Pero finalmente es y lo dice Pastor en el libro, es una comisión bastante plural. Incluso el proyecto que presenta Molina Enríquez, dice, los desilusiona mucho porque es muy doctrinario. De repente a don Andrés sí le daban unas cuestiones eruditas doctrinales así medio raras. Y empiezan a trabajar más sobre otros aspectos, y finalmente presentan un proyecto que es enriquecido, aunque no en partes sustanciales, ya en el constituyente propiamente dicho, pero el proyecto se trabajó paralelo al constituyente, ¿no? Y sí da todos los nombres Pastor Rue de los que participaron en esta comisión. Muy bien. Pastor Rue siguió a Carranza hasta Tlaxcalantongo. Sí. Pero él no sobrevivió, digamos. Claro. Algo que no mencionamos es su participación, ahorita mencionaste algo del obregonismo, su participación en las batallas en Lerdo, Gómez Palacio y en la toma de Torreón. Pero su participación militar fue breve. Sí, porque como él que él la menciona nada más, que fue a la toma de Torreón con una escolta pequeña. Ya. En 14, y es todo lo que dice. No era lo suyo. No No era lo suyo. De hecho, sigue teniendo una labor académica importante, ¿no? Sobre todo como geógrafo, ¿no? Incluso tiene un trabajo que nadie se lo esperaría de él, que se llama la influencia azteca en la conformación de la nacionalidad mexicana. Bien. Maestra Ruth Arboleida, sí. ¿Qué puntos distinguen al artículo 27 en su redacción final y qué relevancia tuvieron en el momento de su promulgación? Es sobre todo el establecimiento claro de que la propiedad privada es una concesión de la nación. Es decir, representada en el Estado, obviamente, pero el establecer que es la nación la propietaria originaria. Y que lo cede para formar la propiedad privada y que puede modificarla en función del interés público, es desde mi punto de vista el establecimiento clarísimo que permite toda la legislación agraria posterior, porque finalmente no se establece la propiedad privada como un derecho absoluto, que tampoco lo era tanto en el 57, estaba sujeta
a la posibilidad de intervención por utilidad pública. Pero es el interés público y una discusión que se va a estar dando después y que es mediante indemnización, no previa indemnización. Mediante implica que yo te quito el bien y te doy la indemnización. No te indemnizo primero y después me lo das. Y ese mediante se convirtió en te doy bonos de la deuda pública con el tiempo, ¿no? Y ahí los vas cobrando cada año, ¿no? Al vencimiento. Si no hubiera sido por esto, no hubiera sido posible la reforma agraria, porque de hecho, posteriormente la Comisión Nacional Agraria estuvo tratando de limitar la expropiación de esta manera. Y yo creo, ahora que he revisado con más detalle a Pastor Rue, que las ideas fundamentales son de Pastor Rue. Hay acuerdo total con Carranza en este respeto a la propiedad. Pero, por ejemplo, primero desde antes de la Constitución, se limitan las posesiones provisionales. El procedimiento que se establece de la Comisión Nacional Agraria y que dio durante mucho tiempo es el núcleo de población que va a pedir la tierra le presenta la solicitud al gobernador. La Comisión Local Agraria Estatal revisa, se llama de otro modo, pero ha cambiado de nombre. Y le propone al gobernador un dictamen positivo en un caso, y el gobernador firma una posesión provisional. La gente toma posesión de la tierra y mientras el expediente se va al Ejecutivo Federal, que la ratifica, la modifica o la niega y regresa y ya es la posesión definitiva. En 16 se quita el procedimiento de provisional, se elimina por una circular de la Comisión Agraria. Justo acababa de pasar otro diferendo de Carranza con Mújica, en Tabasco. Llega como gobernador Mújica y le entra un litigio de gente de una población que había sido despojada por una hacienda del Chinal, y en apego a la ley del 6 de enero, Mújica les da la tierra. Pero afecta a una compañía agrícola, o sea, era una hacienda, pero era propiedad de una compañía agrícola muy importante, no era un hacendado así como el que nos imaginamos. Carranza le pide que vaya para atrás en el procedimiento y Mújica amenaza. Todo está narrado en el libro de Ana Rivera sobre Mújica, La Patria ha podido ser flor, publicado por el INA. Le dice que sí lo hace, pero que renuncia, ¿no? Y total que se sale con la suya. Mújica, otra vez, por segunda vez. ¿Mújica y Rue eran enemigos o simplemente antagonistas políticos? Pues no sé si yo creo que no eran ni antagonistas. Una característica muy... Era como convivía gente de ideologías tan diferentes y se respetaban mucho. Realmente eso es muy relevante. Yo creo que eso fue lo que mantuvo aglutinado a las filas del carrancismo, porque se tenían, que yo sepa, no hubo enfrentamiento entre ellos. De hecho, quien lleva la voz cantante ahí es Carranza en este diferendo con Mújica, pero posteriormente sale un decreto recomendado por la Comisión Nacional Agraria para eliminar las posesiones provisionales. ¿Esto qué implica? Que se le quita poder a los gobernadores y se remite todo al Ejecutivo. El argumento fue que pues se creaban conflictos fuertes y se obraba con ligereza y se les daban las tierras y luego se les tenían que quitar, cosa que además era absolutamente cierta. Pues imagínate un núcleo de población, peticionarios que obtienen la tierra y luego les dicen que siempre no, pues... pero parece una respuesta a este tipo de acciones como la de Mújica, ¿no? Pero enfrentamientos entre Rue y Mújica que yo sepa, no. ¿Esta Comisión Nacional Agraria que mencionas es la que existe hasta la fecha? Ha cambiado de nombre, pero las instancias y el procedimiento, y realmente siempre me preguntan, y seguramente a lo mejor llega alguna
pregunta por ahí que qué opino de las reformas del 92. No he estudiado los efectos, no me gustan, pero no he estudiado los efectos de las reformas del 92 y tengo una idea muy vaga de cómo ha quedado las instancias agrarias después de esto. Te mencionaba hace rato Tlaxcalantongo por saber qué fue de Pastor Rue a partir de ese momento. Él no habla mucho, se retira a la vida privada, a Durango, ¿no? Uh-huh. Y sigue con su labor de geógrafo y estudioso. De hecho, tiene muchos escritos en los 20 y en los 30. Entonces él tiene ahí su casa, su familia, su lugar a donde regresar siempre. Aunque al parecer falleció, ya no me acuerdo, en la Ciudad de México. En el 49. En el 49, uh-huh. Sí. Bien. Personalmente, dentro de tu investigación sobre la cuestión agraria, ¿qué te ha aportado el acercamiento a esta persona, a Pastor Rue? ¿O es un descubrimiento, decías un poco al principio? Sí. Me ha aportado el tener más claro de la cantidad de gente que interviene en las decisiones y que tiene propuestas. Y son propuestas, digo, yo no coincido con su idea de vender la tierra, etcétera, pero son propuestas honestas, ¿no? Uh-huh. Son propuestas que realmente están tratando de hacer patria, ¿no? Uh-huh. De resolver problemas graves que él ha visto, ¿no? De la manera en que a él le parece pertinente. Pero cuando reviso todo lo que pasó con la Ley de Ejidos de 1920 y por qué no se promulgó, ahora creo que tuvo mucho que ver Pastor Rue. ¿Por qué lo dice en el libro de Génesis? Que es un libro que yo leí hace, no exagero, hace 30 años, ¿no? Y que no lo había recuperado. Él dice que el reconocimiento de todo núcleo de población a tener la tierra destruye la ley del 6 de enero de 15. Este postulado está en la Ley de Ejidos de 1920, que tiene una vigencia de menos de un año, y en el Código Agrario 34, que es el que permite toda la reforma agraria cardenista. ¿Por qué? Porque los núcleos de población enumerados en la ley del 6 de enero casi no existen en el norte. En el norte, este problema que había visto Pastor Rue, y que curiosamente rechaza esta manera de solucionarlo, es verdad. O sea, todas estas gentes que vivían alrededor de las haciendas sin ninguna protección ni categoría jurídica, no tenían derecho a pedir la tierra. Con la Ley de Ejidos de 20, que no alcanzó a llegar en su acción hasta allá, y con el Código Agrario 34, toda esta gente puede pedir la tierra. Uh-huh. Entonces, cuando uno examina los procesos agrarios de Coahuila, de la zona lagunera de Durango, de Tamaulipas, sobre todo en la parte norte, pues se da cuenta que esta gente no hubiera podido tener acceso a la tierra si no fuera por las reformas del 34, porque eran núcleos de población que ya les llaman ranchos, y así se llaman en los censos, que dependían totalmente de las haciendas. La autoridad civil la ponía el hacendado y era el que rifaba ahí, la gente se amontonaba, no tenía ningún... Si no hubiera sido por el Código Agrario del 34, esta gente nunca hubiera tenido derecho a tener tierras, ¿no? Uh-huh. Y Pastor Rue explícitamente dice que esa idea no debe ser. Sin embargo, le preocupaba la generación de pueblos libres, y pues quien generó pueblos libres fue elegido cardenista, porque de todo ese amontonamiento de gente hizo todo un entramado, sobre todo en la comarca lagunera, de pequeños núcleos de población formados casi como los pueblos que hubiera querido el virreinato, ¿no? Uh-huh. En su traza, en su ordenamiento, como le decían los españoles, en su policía, es decir, bien hechecitos, ¿no? Esto que mencionas tiene que ver con tu actual proyecto de investigación sobre los procesos de poblamiento uh-huh. campesino en el noreste mexicano, sí. En 2 regiones de reforma agraria. La comarca lagunera y el Valle del Bajo Bravo. Uh-huh. Sí. Oye, leí también un dato por ahí que él tenía una colección de mapas y que la donó a la Dirección de Geografía uh-huh. de la Secretaría de Agricultura uh-huh. y Fomento. Uh-huh. Se me hizo un detalle muy interesante porque él era geógrafo. Y tiene unos mapas preciosos. Yo ahora que estuve uh-huh. tratando de ver estos ranchos en los mapas, no los encuentro porque eran muchísimos. Solo ponen los más
los más destacados, pero sus mapas de los años 20 de Durango son una maravilla, y están publicados y están muy bien dibujaditos. Incluso se da el lujo de, y esa parte me interesa mucho para la investigación actual, de corregir el censo del 21. O sea, hace un trabajo donde dice, bueno, este rancho no estaba, este sí está, este no aparece, es muy interesante. O sea, su trabajo, el conocimiento que tenía de la región es muy importante. Entonces, ¿conoces esos mapas? Sí. Ajá. No, pues están publicados, hay libros, o sea, no los mapas que donó, Ajá. los que están publicados en alguna geografía que tiene del estado de Durango, sí. Muy bien. Sí. 20 y tantos, 29 creo. Personalmente, ¿qué fue lo que te llevó a la investigación de estas peculiaridades de la cuestión agraria, tanto en la revolución como en la posrevolución en México? Ahora sí que... Personal. Como andarse metiendo por los afluentes hasta llegar al arroyito, como decía Gastón. Sí, mira, tomo la comarca lagunera como un contrapunto a Morelos. Creo que todo el mundo puede darse cuenta de las diferencias regionales, históricas y culturales de los dos lugares. Pero me doy cuenta que realmente estos poblados campesinos no los ha pelado nadie como poblados. O sea, esa gente está en los estudios como mano de obra antes de la reforma agraria, como sujetos políticos corporativos del Estado, pero como sociedad y cultura no están. No los pela. Y además, como ahora los pobres no son etnonada, pues nadie los pela, ¿no? Pero la gente cuando llega a sentarse en un lugar no llega nomás a trabajar con el patrón, van formando sociedades, van tejiendo lazos de parentesco, y aunque no tengan el reconocimiento jurídico, son pequeñas sociedades que van creando una nueva forma de vivir. Y eso no lo ha estudiado nadie. De hecho, acabo de presentar un trabajo en la UAM con la UAM Azcapotzalco, que se va a publicar, que se llamaba, porque esto le he llamado yo sociedades nuevas, también a los núcleos de población campesino que se formaron en el Bajo Bravo cuando se abrió el distrito de riego, también bajo el cardenismo. Sociedades nuevas, y el trabajo se llama Sociedades Nuevas, Culturas Nuevas, y les decía yo, un poco en broma, pero en serio, o sea, ¿alguien se imagina un trabajo que se llame Ritual y Parentesco en el Ejido La Partida, municipio de Torreón, Coahuila, cuna de Oribe Peralta? No. O sea, a nadie le parece que sus formas de vida sean estudiables. ¿Por qué no? Sería la microhistoria. Pues, como de Luis González. Pues un poco, ¿no? Ajá. Un poco, pero sobre todo ir viendo cómo se construyen estas sociedades. El norte se pobló así. Y esta gente llegó con una carga cultural a cuestas y recreó cultura, ¿no? Porque toda la gente que habita en el norte, toda, fue llegando en sucesivas oleadas del siglo XVI al norte. Bien, nos quedan 2 minutos o 1 minuto y medio. Ay, Dios. ¿Cómo le haremos para cerrar este programa? Pues no ¿Con sé, qué quieres? tú dime. No, tú dime. Tú eres la voz cantante, y ¿con qué nos faltó o qué quieres mencionar para? Bueno, yo lo único que quería destacar es que me parece muy importante estudiar personajes, digamos, medios, ¿no? Volver sobre ellos, profundizar sobre ellos, porque, por ejemplo, el cardenismo no fue Cárdenas. Acabo de oír a un señor espantoso en la radio antier, hablando sobre los traumas y las falsedades de la revolución y los horrores del cardenismo. Perdón, el cardenismo no fue Cárdenas. El cardenismo fueron legiones de ingenieros, maestros y doctores y políticos que fueron a hacer patria, que fueron a abrir caminos, que fueron a enseñar y que creían. Y el cardenismo fue eso, ¿no? Y la posrevolución fue eso, fueron los misioneros culturales, fue la gente de a pie, ¿no? Y todos estos personajes, digamos, de medio,
de medio relumbre. Los que no tienen nombre de calle. Bueno, Pastor Rue debe tener nombre de calle también, pero... Que Luis Cabrera tiene una muy importante en San Jerónimo. Sí. Sí tiene nombre de calle, pero no sé quiénes son. Hay toda una colonia que tiene nombres de toda la gente que estuvo en el Museo Nacional. Francisco del Paso y Troncoso, Gabriel Mancera. Esa es la de los filántropos. Sí. Esa es la de los filántropos. Pero también fue diputado y también era ingeniero, en fin. Sí. Bueno, Ruth Arboleda, muchas gracias por esta conversación. Realmente ha sido muy interesante. Gracias. Como siempre se quedan cosas por ahí pendientes, pero cómo no. para la otra. Bueno. Gracias, muchas gracias. A ustedes. De esta manera, Yuriria Contreras desde la cabina y elaborando el cuestionario, y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestra invitada Ruth Arboleda. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la internet desde cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Agradecemos como siempre la colaboración de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para la coordinación de estas entrevistas. En la producción estuvieron Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales, en el Pro Tools, Carlos Severino y Javier Cortés, con el apoyo de don Lauro Gaspar. Y le recordamos que en www.radioina.blogspot.com hay muchos más materiales sonoros que pueden resultar de su interés. Los invitamos a escucharlos. Hasta la próxima. Buenas tardes. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.